Oración y ayuno. Tercer trimestre, tema número 57. Semana 9, 29, 11, 2024. Día de preparación para el sábado, sexto día de la semana. Texto bíblico. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Ellen Goldwite. Libro, La oración. Fervientes y perseverantes en la oración. Dios no dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos. Persistid incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Cristo le dijo a Marta junto a la tumba de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11, 40. Pero muchos no tienen una fe viva. Esta es la razón por la cual no ven más del poder de Dios. Su debilidad es el resultado de su incredulidad. Tienen más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios en favor de ellos. Ellos se encargan de cuidarse a sí mismos. Hacen planes y proyectos, pero oran poco y tienen poca confianza verdadera en Dios. Piensan que tienen fe, pero es solo el impulso del momento. Dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que está Dios a dar, no perseveran en mantener sus pedidos ante el Señor. Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como lo fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. Nuestra parte consiste en orar y creer. Velad en oración. Velad y cooperad con el Dios que oye la oración. Recordad que somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3, 9. Hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. Significará para vosotros una infinita diferencia el que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina, o revele que vuestras oraciones son solo una forma. Testimonio 14, 08, 2017. ¿La matanza? Amados, de madrugada me dieron un sueño. En este sueño me llevaron a una montaña y yo veía cómo las damas y caballeros, ahí, se desenvolvían durante el día, en las actividades. Las damas trabajaban sembrando, y estaban recolectando en las siembras, y los caballeros preparaban la tierra y buscaban la leña. Entonces, en un momento dado, vi cómo las damas preparaban el alimento, y lo servían en mesas grandes de madera, y llamaban a los demás para compartir el alimento que con tanto amor ellas habían hecho. Así que todos llegaron y comenzaron a orar por los alimentos. En ese momento apareció mi acompañante y me dijo, observa y escucha. Entonces me puse bien atenta a lo que estaba pasando allí. Escuché a un hombre decir a otro, tendremos que desistir pues la tierra es mala. A lo que el otro le contestó, perezoso, ¿quién dijo que sería fácil? Con mucho trabajo, pero rendirá frutos, ya lo verás. No te preocupes. Y ahí ellos tenían esa conversación de la situación que estaban teniendo con la siembra por la tierra. Terminaron de comer y los vi cuando salieron al campo de siembra. En este momento se me mostraron dos familias, una sembraba, construía de sol a sol, laboraba, al final del día estaba bien cansada pero se sentía que estaba satisfecha, pero la otra, laboraba por solo un poco de tiempo muy corto, y luego se pasaba todo el tiempo descansando. Y entonces mi acompañante se acercó y me dijo, ¿quién crees que lo logrará? Le contesté, pues los que trabajan de sol a sol. En ese momento vi, luego, cómo corría el tiempo y la familia laboriosa ya tenía una casita pequeña, solo para dormir y cubrirse de las inclemencias del tiempo. También vi que tenían un sistema de riego casero, era como por canales, madera, parecido a bambú, a cosas así. Entonces vi, también, que, en la siembra había todo tipo de alimentos, como hojas, frutos menores, mayores, también les vi bastantes plantas medicinales podía apreciar, también, en aquel huerto. Ellos, los vi que, eran felices y no tenían ninguna preocupación. En ese momento se me mostró que ellos estaban en un sábado. Estaban debajo de un árbol muy frondoso, ellos se reunían ahí. Empezaron a hablar de la Biblia, la palabra de Dios, el libro sagrado. También leían el espíritu de la profecía y, los escuché que, entonaban himnos del himnario adventista viejo. Entonces, ellos estaban tan felices, estaban tan gozosos, ellos se veían que estaban en paz, se sentían seguros en aquel lugar. Me acerqué para escuchar y ver lo que leían, porque de repente vi que sus rostros estaban como agradecidos, pero a la vez preocupados. Entonces, cuando me acerqué y me fijé, vi que tenían la Biblia abierta en Daniel 11, 40 al 45. Ahí apuntaba el dedo del padre de aquella familia, que era el que estaba leyendo.
Entonces, mis ojos quedaron clavados en esos versículos. Entonces, ellos lo leían y agradecían a Dios porque a pesar de todo lo que surgía afuera, ellos estaban seguros. Pues, yo decía, ¿qué es lo que está pasando fuera? Entonces mi acompañante me dijo, ven y ve. Salimos de aquella montaña y nos elevamos para ver el planeta bastante arriba. Desde la Tierra yo la veía porque estaba en lo alto y podía ver hacia abajo la Tierra. Y comencé a escuchar detonaciones bien fuertes, y ver bombas en diferentes lugares. Habían muertos por donde quiera. Entonces, unos corrían con gran desesperación. Entonces, en ese momento, me aterroricé y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Mi acompañante me dijo, es el momento de la gran matanza. Entonces, había tal desesperación. Las naciones estaban enloquecidas, no paraban de agredirse una a la otra. El espectáculo era terrible de lo que estaba pasando allí. Empecé a ver terror, hambre, había desolación, todo esto cubría de negrura el planeta Tierra. Entonces, mi acompañante me dijo, vamos. Entonces le dije, ¿a dónde vamos? Y me dijo, ven y verás. Entonces, fui llevada otra vez a las montañas, allí vi otra vez aquella familia que era laboriosa y feliz, y vi también la familia que no trabajaba mucho. Vi cómo esta familia lloraba y se lamentaban de su dilación, ellos oraban por socorro, mas este no les llegaba. Su poco alimento escaseaba. Yo pude ver que, en sus vasijas de comida, no tenían casi nada. Entonces, el hambre los invistió y yo comencé a verlos bajar de la montaña y que se postraban ante el sistema para poder obtener alimento. Entonces me desesperé y dije, Señor, por favor, haz algo. Entonces, mi acompañante me dijo, su suerte está echada. Todo estuvo predicho, el plan trazado, pero el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces vi cómo esta familia, después de obtener este alimento, fueron luego brutalmente muertos. Fue muy triste lo que estaba allí pasando, amados, en esta escena. Entonces comencé a llorar, porque yo conocía a esta familia, y sentí que mi corazón se iba a desgarrar. Entonces, al ya no saber qué hacer, dije, Señor, ¿qué está pasando? Porque tu pueblo no está haciendo caso a lo que está pasando. Entonces yo me di cuenta, se me vino como una revelación, como si fuera una película, donde yo misma les había aconsejado y expuesto el plan divino, pero ellos tomaron todo como sugerencia y no como mandato obedecer de Dios, y ahora, por esto, habían perecido. Fue tan triste que yo caí al suelo y ya no quería ver. Lloré, y pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen caso si la destrucción es predicha? Entonces mi acompañante me dijo, ninguno tiene excusa. El Espíritu Santo apeló a todos y ellos cerraron la puerta. Entonces me dijo, diles que todo está presto y que, si no obedecen, perecerán. El Santo de Israel abrirá puertas para los que estén dispuestos. Entonces me dio estas pequeñas instrucciones que quiero compartir con ustedes. Debemos orar sin cesar, debemos ayunar, debemos estudiar la Biblia, el espíritu de la profecía, estar pendientes a los eventos, humillarnos delante de Dios, y tomar acción en el nombre del Señor. Luego de esto se me dijo, recuerda lo que viste, cabaña pequeña, terreno que tenga agua, siembra y abrigo. Es todo lo que necesitan, diles que vuelvan a las sendas antiguas. Me dijo, y que no demoren si desean salvarse. Entonces, en ese momento, hubo un silencio y, de repente, volvió y me dijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores está alistando todo, y su enemigo también. Diles que solo por obediencia sin reserva podrán ser salvos. Ahí, amados, en ese momento, luego de esas palabras, yo desperté, con una premura de alistar los últimos detalles para poder ser cobijada por Dios. En mi ser, en ese momento, sonaban las palabras, la propiedad de Dios, nadie la puede tocar. Entonces me preguntaba, ¿qué debo hacer para ser propiedad de mi Dios? En ese momento, despierta, cuando pregunté esto, 3 cosas vinieron a mi mente inmediatamente y las quiero compartir con ustedes. Primero, reconocer que somos inútiles y que debemos depender totalmente de Dios. Luego, pedir perdón a Dios, a los que hemos ofendido de nuestros semejantes y, luego, enmendar, reparar y restituir aquello que sabemos que podemos hacer. En ese momento, se me vinieron las palabras a mi oído, como si alguien me las estuviera dictando. Por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Ojalá, amados, que todos podamos alcanzar esa medida necesaria para poder ser propiedad de Dios, es mi deseo y es mi oración en esta hora. Himnos 405, oh, Maestro y Salvador.
428, oh Jesús, Pastor Divino.